Amigos del Seminario de Cultura Mexicana, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión mensual de la Corresponsalía Querétaro. En esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero Alejandro Báez, quien nos impartirá la conferencia que lleva por título La influencia de Alejandro de Humboldt en la pérdida de los territorios del norte de México. Ojalá que sea de su interés y que la disfruten. Gracias. Cuando hablamos de Alejandro de Humboldt, siempre tendrá alguna relación con Simón Bolívar. Simón Bolívar llegó a Veracruz el 1 de febrero de 1799 y salió de Veracruz el 20 de marzo de 1799 para continuar su viaje para adquirir su educación en Europa. Llegó en el navío de guerra San Ildefonso, que venía del puerto de La Guaira. El navío tuvo que esperar los recursos de plata y oro que tenía que transportar y tenía que esperar que los ingleses levantaran el bloqueo que tenían sobre el puerto de La Habana. En tanto esperaba, Simón Bolívar decidió hacer un viaje relámpago para conocer Jalapa o Puebla y la capital de la Nueva España. Simón Bolívar venía muy bien recomendado, razón por la que llegó a la casa de los marqueses de Uluapa. La marquesa de Uluapa, doña Josefa Rodríguez de Velasco, era muy coqueta, de una belleza incomparable, y era la hermana mayor de la famosísima Güera Rodríguez. Bolívar es recibido por el virrey Miguel de Azanza y le platica a él de sus ideas de la independencia por una insurrección en Caracas. Simón Bolívar quedó muy impresionado por la riqueza de la Nueva España y obviamente por la belleza de la marquesa de Uluapa. En esto coincide con Alejandro de von Humboldt. Alejandro de Humboldt inició una expedición para conocer los virreinatos españoles en América desde 1799 hasta 1804. Fue patrocinado por los Borbones, específicamente por Carlos IV. Empezó en 1799 en Venezuela y terminó en Cuba en 1804. El 22 de marzo de 1803 llegó a Acapulco procedente de Guayaquil. En 1803 visitó las minas de Tasco, Pachuca y Guanajuato. Al menos dos veces visitó el sistema de desagüe de Huehuetoca, la primera ocasión en 1803 en compañía de la Güera Rodríguez y la segunda en 1804. Alejandro de Humboldt, al igual que Simón Bolívar, quedó muy impresionado por la riqueza de la Nueva España. La razón por la que para Humboldt era importante visitar el desagüe de Huehuetoca era porque era uno de los grandes problemas del virreinato. Habían pasado una gran cantidad de años desde que se presentaron las primeras inundaciones hasta que hicieron las obras del desagüe de Huehuetoca, que no solucionó del todo el problema de las inundaciones, y este problema estaba asociado a un problema más grave que era el de las epidemias. Durante su visita al virreinato de Nueva España, además de visitar muchos puntos del país, tuvo la oportunidad de copiar y analizar la información y los mapas y los datos geográficos que existían en las diferentes dependencias públicas y privadas del virreinato. No hay que olvidar que tenía la autorización del rey para visitar las instituciones públicas y privadas y de alguna manera tuvo oportunidad de medir e entender cómo estaba la situación del virreinato. El material que compiló le permitió, entre otras cosas, escribir el ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Parte de este material lo compiló también en la obra, en 5 volúmenes, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Por sus relaciones, visitó la casa de la Güera Rodríguez, quien le abrió las puertas a una serie de
contactos y relaciones que le permitieron tomar el pulso de la Nueva España. La Güera Rodríguez. El día que visitó Alejandro de Humboldt la casa de la Güera Rodríguez, se quedó admirado de la belleza de la Güera Rodríguez. En realidad, a quien buscaba era la madre de la Güera Rodríguez, que era al mismo tiempo la madre de la marquesa de Uruapa. La Güera empezó a platicar con la madre de la Güera Rodríguez y de repente oyó la voz de una mujer muy joven y excesivamente guapa, que habló de los intereses que tenía Alejandro de Humboldt de conocer las nopaleras y la cochinilla, y que había preguntado si podría visitar algún distrito donde hubiera una plantación de nopales. La que le contestó fue la Güera Rodríguez, que le dijo, por supuesto, que lo podría llevar a conocer las nopaleras, y a partir de ese momento, Humboldt, mientras estuvo en México, no se separó de la Güera Rodríguez. Madame Calderón de la Barca escribió al final de la carta de su libro La vida en México esta referencia al encuentro entre el barón de Humboldt y la Güera Rodríguez. Carlos IV, que fue quien patrocinó la expedición científica de Alejandro de Humboldt, fue premiado, homenajeado por la población de México por haber enviado la vacuna contra la viruela. Obviamente, el orden corporativo de los Habsburgos fue modificado y confrontado con la necesidad y la modernidad para recabar impuestos de los Borbones. Entonces, en el momento que llega Humboldt a México, hay una confrontación entre las viejas usanzas de los Habsburgo y la urgencia que tienen los Borbones de conseguir dinero para poder enfrentar las múltiples guerras a las que se estaban enfrentando. Por medio de una serie de reformas, los Borbones fomentaron la minería y el comercio, hicieron más eficiente la recaudación fiscal, expandieron el territorio y urbanizaron las ciudades más importantes del Virreinato. La modernización trajo como consecuencia el aumento de la dominación colonial, lo que provocó un efecto inevitable que la población criolla y la mestiza consideraran de pronto adquirían de pronto una gran sensibilidad política y patriótica. El impacto de las reformas borbónicas en la Nueva España creó una imagen de prosperidad y armonía. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las élites españolas y criollas suponían que México ya era un país ilustrado, con una minería, un comercio y una agricultura perfectamente relacionadas y crecientes, y se consideraban a la altura de cualquier nación europea y sobre todo con un futuro promisorio. A finales del siglo XVIII había cerca de 5 millones de habitantes en la Nueva España. De estos, 1,5 millones eran indios, 2.025.000 eran criollos, 70.000 europeos y 6.000 africanos. Y las restantes, más de 1 millón, conformaban las diferentes castas. A finales del siglo XVIII, el 98% de la población había nacido en el virreinato. Al final de su viaje por la Nueva España, viajó a Cuba, donde un agente diplomático de Estados Unidos, por instrucciones de Thomas Jefferson, el presidente de los Estados Unidos, lo invitó a visitar los Estados Unidos de América, donde fue huésped del presidente Thomas Jefferson, que era un gran entusiasta de los estudios geográficos, aunque se sospecha que la utilización del conocimiento de Humboldt lo motivó a pensar en la apropiación de territorios
y riquezas mexicanas. Humboldt fue recibido en Filadelfia y después en Washington, y el presidente Jefferson le pidió copia de los planos y de la información que tenía. Estuvo varias semanas en Washington y de allí salió para Europa. Alejandro de Humboldt, por el tratamiento tan especial que tenía como científico, pudo pulsar los diferentes estamentos y personajes de la Nueva España, estudiar los planos, archivos, documentos y confrontarlos con los principales personajes políticos, sociales, religiosos y darse cuenta cómo era la situación del reino. También nos permite darnos cuenta de cómo lo identificaron los norteamericanos que estaban estudiando el virreinato, pues cuando salió de México para regresar a Europa y residió en La Habana, recibió la visita de un agente diplomático norteamericano con una invitación para visitar a Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos, quien le pidió sus planos y cartas geográficas de Nueva España y de sus territorios para copiarlos, y platicó de manera muy extensa con el barón de Humboldt, lo que le permitió a Jefferson darse cuenta cómo era la situación del virreinato en ese momento y corroborar la información que estaba recibiendo de diferentes fuentes sobre el virreinato y los territorios del norte de Nueva España. La monarquía borbónica en el siglo XVIII tuvo una acertada elección de los ministros que apoyaban a los reyes. De alguna manera les permitió poder administrar y manejar con cierta soltura los territorios y los virreinatos. Mejoraron la hacienda caótica que habían dejado los austrias españoles y de alguna manera razonable sanearon la economía. Sin embargo, sus guerras y los pactos de familia permitieron que la mayoría de los recursos se dilapidaran en guerras. Introdujeron sabias reformas municipales, sanitarias y de transporte, y le dieron un nuevo impulso a la manufactura y a la instrucción técnica. Y hicieron un amplio apoyo a la colonización, interior, razón por la que fueron tomados y ampliados los territorios españoles que estaban al sur de Nacogdoches, o sea, al sur de Luisiana. La importancia de las conversaciones de Thomas Jefferson con Alejandro de Humboldt fue que Jefferson tomó la decisión de primero comprar los territorios de Luisiana a través de los tratados de San Ildefonso y después buscar seguir enviando agentes diplomáticos para que se fueran haciendo el seguimiento de los territorios, buscando la manera de comprarlos o apropiárselos. Simón Bolívar conoció a Humboldt en París, a quien lo describió como el descubridor científico del Nuevo Mundo, y el cual este reconocimiento le permitió a Humboldt sentirse muy halagado, y es curioso que los dos coincidieran con las hermanas, con la marquesa de Loapa y la güera Rodríguez. El personaje más importante después de Humboldt para la conquista de los territorios de América del Norte o del norte de México fue don Lorenzo Zavala, el cual fue elegido diputado por las Cortes, y al pasar por Cuba publicó un ensayo con las referencias al despotismo y la idea de Estado de la capital de Yucatán. En Madrid dio la independencia de América, más monárquica y dominada por príncipes españoles. Sin embargo, cuando regresó a México durante la regencia iniciada por Agustín Iturbide, fue el ministro de
Hacienda y de alguna manera fue el hombre que orientó a Iturbide. Sin embargo, allí aparece uno de los personajes más difíciles que ha tenido México. Aparece el agente diplomático Joel R. Poinsett, que es el que va a generar una serie de ideas respecto a las logias, que en el caso de él serán las yorquinas, y que el principal personaje junto con Poinsett es Lorenzo de Zavala, que era el titular de la logia yorquina. Por contra, había una logia escocesa, que era la logia inglesa, que era representada por Lucas Salamar. Las relaciones entre los ingleses y los americanos en esa época eran muy difíciles, por lo que de alguna manera las interacciones entre las diferentes logias fueron las que precipitaron parte de los grandes problemas de México que tuvo en esa época. Lorenzo de Zavala había fundado junto con Joel R. Poinsett y Ramos Arizpe la logia yorquina, y de alguna manera fueron los que precipitaron una serie de choques entre los mexicanos que eran de la logia yorquina y los mexicanos que eran de la logia escocesa. Hubo una serie de movimientos que culminaron en el motín de la Acordada para impedir que tomara posición Manuel Gómez Pedraza, quien había resultado electo para sustituir al presidente Guadalupe Victoria. Al asumir Vicente Guerrero la presidencia, él decidió formar parte de la separación de los territorios de Campeche y Yucatán por un lado, y fue enviado a persuadir a los rebeldes para que no se provocara esta desunión. Sin embargo, a su llegada fue detenido y reembarcado hacia Veracruz, y en este puerto se enteró de la difícil situación política del gobierno, por lo que decidió trasladarse hacia los Estados Unidos y después a Europa, donde fijó su residencia. Al cambiar la situación política en el país, Zavala regresó en 1832 y a su vuelta fue nombrado gobernador del Estado de México. A la caída del gobierno renunció a su cargo para establecerse en Texas, donde tenía negocios con Stephen F. Austin, que para él eran muy importantes, pues eran negocios para la ocupación de los territorios de Texas. El 7 de noviembre de 1835 declaró al pueblo tejano en guerra con el gobierno mexicano, en contra del gobierno de Antonio López de Santana, uno de los caudillos militares que ha demolido a la fuerza de las instituciones federales de México y el pacto social que existía entre Texas y los miembros de la Confederación Mexicana. En realidad ese fue el pretexto. Entre las obras importantes de Lorenzo de Zavala está Viaje a los Estados Unidos, y el 2 de marzo de 1835 declaró la independencia de aquel estado de la naciente República Libre y Soberana, y promulgó el que David G. Burnet fuera el presidente y Lorenzo de Zavala el vicepresidente. Ambos tuvieron serias diferencias acerca de la forma que debía organizarse el nuevo gobierno y la manera en que debía consolidarse la separación tejana, por lo que Zavala presentó en 2 ocasiones su renuncia. Sin embargo, estuvo al presente y fungió como intérprete en la firma de los tratados de Velasco
firmados por Santana, prisionero de los tejanos en 1836. Falleció en Texas el 15 de noviembre de 1836 y para los tejanos fue y ha sido considerado como un héroe. Sin embargo, para nosotros los mexicanos ha sido considerado por un traidor, porque de alguna manera fue el que propició la independencia de Texas. Joel R. Poinsett nunca ha tenido una relación fácil México con Estados Unidos, y eso lo sabemos todos los que nos interesamos por la historia. Lo que a veces no debemos de perder de vista es cuándo comenzó esa vivencia tan complicada. Si tuviéramos que proponer una fecha para el inicio de este problema, yo diría que fue a finales de 1822. En ese año llegó a México un diplomático norteamericano con la misión de sondear al breve gobierno imperial de Agustín de Iturbide y proponerle que vendiera los territorios norteños de nuestro país. Poinsett fue uno de los diplomáticos más importantes de Estados Unidos. Nació en Carolina del Sur en 1799. Se educó en Europa, hablaba perfectamente el español, el francés, el alemán, y era un reconocido botánico y le gustaban las intrigas. Algo debió pasar un tiempo, debió de pasar un tiempo como ministro de... Si quieres le puedo contar ahí y regresamos tantito. La relación entre México y los Estados nunca ha sido fácil. Lo sabemos todos los que nos interesamos por la historia. Lo que a veces perdemos de vista es cuándo comenzó esa vivencia tan complicada. Si tuviéramos que proponer una fecha para el inicio de este problema, yo diría que fue a finales de 1822. En ese año llegó a México un diplomático norteamericano con la misión de sondear al breve imperio mexicano y proponerle que vendiera los territorios del norte de nuestro país. Joel R. Poinsett fue uno de los diplomáticos más importantes de los Estados Unidos. Nació en Carolina del Sur en 1779. Poinsett se educó en Europa, hablaba perfectamente el español, francés, alemán, y era un reconocido botánico y le gustaban las intrigas. Debió de pasar un tiempo como ministro en Latinoamérica. El gobierno de James Monroe lo envió a México. Apenas nuestro país había consumado la independencia y el gobierno de Agustín de Iturbide veía que las cosas empeoraban. El imperio mexicano era una farsa que pronto se vendría abajo por la falta de dinero. Sin embargo, no pudo convencer al ministro Poinsett no pudo convencer al ministro del Exterior de México para que vendiera Texas, Nuevo México y Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León. Poinsett no consiguió que le vendiera nada, y luego que fue público en Estados Unidos, publicó un libro que se llamó Notas on México. Este libro interesante muestra que era el país cómo era el país durante el primer imperio, y también que los americanos opinaban de nosotros. Poinsett regresó a México en 1825 como ministro plenipotenciario con la misma visión de antes, pero además debía convencer a los políticos mexicanos que la República Democrática era el mejor sistema político del mundo y que Estados Unidos solo quería nuestra amistad y obviamente los territorios que le interesaban. Para lograr que se pudieran adquirir esos territorios y obtenerlos, Poinsett introdujo en México el rito de York, el cual rápidamente se convirtió en un grupo político que quería desaparecer a sus rivales, los escoceses, o sea, el rito inglés. Poinsett consiguió que personajes muy importantes de este tiempo, como el presidente Guadalupe Victoria, Lorenzo de Zavala y Vicente Guerrero, se volvieran masones yorquinos. Debemos entender que en ese momento
Estados Unidos e Inglaterra tenían muy serios problemas que se habían cristalizado en 1812 con la quema de Washington. Entonces, obviamente para Post era muy importante el provocar las fricciones y los choques entre los yorquinos, que eran la logia que él fundó y controló, y los escoceses, que era la logia de Nicolás Bravo y de Lucas Alamán. La intromisión de Post en la vida nacional exigió al Congreso mexicano que lo expulsaran del país. Al final fue expulsado y luego se levantó en armas, lo que motivó, que hubiera un levantamiento de armas y que derrotaran a Guerrero. Post tuvo que ir en 1830, luego del golpe de Estado que quitó de la silla a Vicente Guerrero, pero ahora un año más tarde colaboró para que los yorquinos le arrebataran la presidencia a los escoceses y a su candidato Manuel Gómez Pedraza. A partir de ese momento vienen los graves problemas con las logias escocesas, que son las inglesas, y las yorquinas, que son los norteamericanos. Antonio López de Santana, militar y político mexicano, reconocido como figura importante de la independencia de México, los liberales lo tuvieron en principio como su hombre prominente. Fue 11 veces presidente de México y él era un especialista en subir al poder, pero no sabía administrarse. Su biografía se ocupa de las primeras décadas del México independiente y se le ha llamado las revoluciones de Santana. Este título se lo dio Lucas Alamán. Pero aparte de eso, fue un muy mal momento para México, pues no hubo avances políticos o económicos y perdieron la mitad del territorio nacional en las guerras con Estados Unidos, especialmente en la guerra que segregó Texas en 1835 y 36. A nivel ideológico se le suele considerar como un conservador, aunque al principio apoyó a los liberales o federalistas y se dejaba llevar más por el poder que por un bando político. Originalmente quiso ser comerciante, pero a los 16 años prefirió alistarse como cadete en el ejército realista. Estuvo en Texas, donde sirvió combatiendo a los insurgentes y se hizo notar por 3 cosas. Su valentía personal, fue herido por flechas en un brazo, sus deudas de juego y la propensión a pagarlas con documentos mercantiles falsificados. Combatió a los independentistas desde el bando de España virreinal, entre las filas. Combatió a los propugnadores de la independencia desde el bando de España virreinal. Entró en las filas del ejército realista cuando se pensó en un programa político de independencia liderado por Agustín de Iturbide. En 1821 se le llamó el Plan de Iguala. Antonio López de Santana se adhió rápidamente al Plan de Iguala, y esto no era raro, pues muchas personas de las élites españolas creían que era adecuada a una monarquía independiente para eludir un régimen absolutista. Iturbide entró triunfalmente a la capital de México y declaró la independencia en 1822 con su ejército trigarante. Pero Iturbide fue proclamado emperador del nuevo imperio y esto no le gustó a los monárquicos ni a los republicanos. A fines de 1822, Antonio López de Santana lideró una sublevación republicana que derrotó al régimen de Iturbide y comenzó a trabajar para convertir a México en una república federal, que terminó en 1824 por medio de las elecciones, donde ascendió a presidente Guadalupe Victoria. En 1825, Lorenzo de Zavala lo definió como desmedida temeridad, ambición, emotividad exaltada, imprevisión, ignorancia, y el propio historiador yucateco lo definiría años más tarde como es un hombre que tiene en sí un principio que le impulsa siempre a obrar
y como no tiene principios ni un sistema de arreglado de conducta pública, tiene falta de conocimientos, marcha siempre a los extremos y en contradicción consigo mismo. No medita las acciones ni calcula los resultados. Y esa es la historia para México durante todo el tiempo que Santana afectó a nuestro país. Antonio López de Santana venció en la batalla de Tampico al general español Isidro Barradas y con ello ganó el título como héroe de la patria. Sobre su poder de escogencia de presidencia dice que en 1828 se opuso a la elección de Manuel Gómez Pedraza como sucesor del presidente Guadalupe Victoria y ayudó a ascender a Vicente Guerrero a la presidencia en diciembre de 1829. Ayudó luego al vicepresidente de Guerrero, Anastasio Bustamante, a hacerse cargo de la presidencia de 1830 a 1832 y luego negoció su renuncia en favor del aspirante al que se había opuesto 4 años antes, Manuel Gómez Pedraza. Este ininteligible reguero de intrigas y traiciones acompañó a Santana como una sombra y ha permitido definir su trayectoria política como mero arribismo sin ideología. En los periodos en los que estuvo directamente en el poder pasó por todas las ideologías, gobernó a los federalistas anticlericales, luego se alió con los conservadores, centralistas y católicos y en 1835 acabó con el régimen federal que él y su ejército habían logrado. Fue por esta época que Texas rechazó el centralismo y comenzó una guerra donde finalmente se independizó Texas para ser parte de los Estados Unidos. Santana fue prisionero del presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, y por ello tuvo que aceptar la independencia de Texas y no emprender más acciones militares, razón por la que firmó un tratado, el Tratado de Velasco, y después lo liberaron. La campaña de Texas permite examinar los 3 recursos habituales que emplea Antonio López Santana en el afán de justificar su derrota. Primero, alegar el espíritu de disciplina puesto al servicio de los intereses superiores, que supeditan lo mismo la autoridad y el amor propio. Después, pretextar ciega confianza en gentes que traicionan al jefe y lo defraudan, y por último atribuir el fracaso a la fatalidad. Exculpaciones desleznables. La primera por cuanto Santana fue en esencia un dictador, fiado en la sobreestimación de su estrella y de sus aptitudes. Comúnmente realizaba solo lo que concebía él mismo, sin subordinarse ni atender consideraciones opuestas o ajenas a su inspiración. Es decir, solamente hacía lo que él pensaba, aunque las demás gentes le mostraran que corría riesgos muy grandes y que iba a perder. En cuanto al segundo exculpante, debe admitir que si en algún momento tuvo la fortuna el caudillo, fue su extraordinaria sagacidad para conocer y manejar a las gentes que trataba, de lo cual da testimonio el general Tornel, que tan estrechamente lo conoció. La mayor parte de las victorias con que el general Santana ha enriquecido su historia militar han tenido por origen su exactísimo conocimiento de lo que valen nuestros hombres y nuestras cosas, y finalmente hallaremos la despreocupación, temeridad, precipitación, atolondramiento y genialidad como causas próximas o remotas de los desastres atribuidos a dicho personaje. Santana siempre hizo lo que él quería hacer, nunca escuchó. Antonio López de Santana fue analizado por Lorenzo de Zavala, quien señalaba que Santana nunca tuvo de sí cerca a un asesor que pudiera ayudarle a cubrir sus limitaciones culturales. Finalmente, sobre Santana debemos de mencionar que tuvo varias cosas que iban a permitirle después retomar el control del país. La primera fue que como resultado de los tratados de Velasco,
recibe una cantidad muy grande de dinero que fueron a parar a sus arcas, y la segunda, que era un personaje que enamoraba al pueblo y lo hacía que se olvidara de sus grandes errores. La siguiente vez tuvo oportunidad para congraciarse con el pueblo fue con la Guerra de los Pasteles. Muchas gracias, muy amable.